Nunca pensé que un simple reflejo pudiera convertirse en la cosa más aterradora de mi vida, que algo tan cotidiano como mirarme en el vidrio de un tren fuera capaz de borrarme de la realidad. Pero aquí estoy, de vuelta en mi departamento en la Ciudad de México, escribiendo esto mientras intento no mirar ninguna superficie reflejante, porque desde aquella noche en Tokio, mi reflejo ya no me obedece. Y lo peor de todo es que nadie más parece notarlo. Si alguna vez has viajado solo a Japón, si alguna vez has tomado el último tren de la noche en una ciudad que nunca duerme, escucha bien lo que voy a contarte, porque hay reglas en ese país que nadie te explica, reglas que no están escritas en ninguna guía turística, reglas que los locales conocen desde niños pero que jamás compartirán con un extranjero, porque hacerlo sería reconocer que existen. Y si estás escuchando esto, si te gustan las historias donde las ciudades esconden secretos que pueden cambiarte para siempre, quédate hasta el final. Suscríbete al canal, porque cada semana exploramos una ciudad diferente del mundo y las normas no escritas que la rigen. Dale me gusta si ya has viajado solo y sabes lo que se siente cuando una metrópolis extranjera te envuelve en su propio misterio. Porque lo que me pasó en Tokio podría pasarle a cualquiera. Todo comenzó hace 3 meses. Conseguí un contrato temporal con una agencia de diseño en Shibuya, 6 semanas trabajando en campañas para el mercado latinoamericano. Buen sueldo, departamento pagado cerca de la estación de Nakano, oportunidad de conocer Japón. Sonaba perfecto. Era mi primera vez en Asia, mi primera vez tan lejos de casa. Tenía 26 años y la ingenuidad suficiente para creer que entendía cómo funcionaba el mundo. Llegué a Tokio en octubre. La ciudad me recibió con ese otoño japonés que solo has visto en fotos. Árboles dorados, aire fresco pero no frío, y millones de personas moviéndose con una precisión mecánica que me fascinaba. El metro de Tokio es una maravilla de ingeniería. Líneas que se cruzan en laberintos subterráneos interminables, estaciones tan grandes que tienen sus propios códigos postales, y siempre, siempre, ese pitido característico cuando las puertas están a punto de cerrarse, un sonido agudo y breve que terminaría convirtiéndose en la banda sonora de mi pesadilla. Los primeros días fueron de adaptación. Aprendí a usar la tarjeta Suica, a leer los mapas del metro aunque mi japonés era nulo, a respetar el silencio absoluto dentro de los vagones. La gente no habla en el metro de Tokio, no come, apenas se mueve. Es como viajar en una biblioteca silenciosa que se desliza bajo la ciudad a 100 kilómetros por hora. Me gustaba ese orden, esa previsibilidad. Mi rutina era simple. Salía de Nakano cada mañana a las 8, tomaba la línea Chuo hasta Shinjuku, luego cambiaba a la Yamanote para llegar a Shibuya. 40 minutos de viaje que hacía con los ojos cerrados después de la primera semana. El regreso era igual. Salía de la oficina a las 6, llegaba a casa antes de las 7, cenaba algo del convini de la esquina y me quedaba viendo series hasta dormirme. Pero el trabajo comenzó a complicarse. Entregas atrasadas, clientes exigentes en zonas horarias imposibles, revisiones de último minuto. Para la tercera semana ya me estaba quedando hasta las 10, 11 de la noche, y ahí fue cuando conocí el verdadero rostro del metro nocturno de Tokio. Hay algo extraño en viajar en metro después de las 11 de la noche en esa ciudad. Las estaciones siguen llenas, pero es una multitud diferente. Menos oficinistas, más gente que arrastra algo invisible en sus espaldas. Borrachos tambaleándose en las escaleras mecánicas. Jóvenes con la mirada perdida en sus teléfonos. Trabajadores nocturnos que parecen no haber visto la luz del sol en semanas. Y un silencio todavía más denso, como si la ciudad misma estuviera demasiado cansada para mantener las apariencias. La primera vez que noté algo raro fue un jueves. Salí de la oficina pasadas las 11. La ciudad estaba húmeda por una lluvia ligera que había caído toda la tarde. Las calles de Shibuya brillaban con los neones reflejados en el asfalto mojado. Bajé corriendo las escaleras hacia la estación, pasé mi Suica por el torniquete y me dirigí al andén de la línea Yamanote. El tren llegó puntual. Siempre llegan puntuales. Me subí al último vagón porque estaba más cerca de donde había bajado las escaleras. No había mucha gente, tal vez 10 personas dispersas en los asientos. Una mujer mayor dormida con la barbilla contra el pecho, un salarimán con el traje arrugado y la corbata floja, 2 estudiantes con audífonos. El tren arrancó con ese sonido metálico familiar. Aceleró. Las luces de la estación se convirtieron en rayas borrosas, luego oscuridad, el túnel, y ahí fue cuando lo vi, mi reflejo en la ventana. No hay nada extraordinario en verse reflejado en el vidrio de un tren. Todos lo hacemos. Es casi inevitable cuando afuera solo hay oscuridad,
y adentro las luces fluorescentes convierten cada ventana en un espejo imperfecto. Pero algo en ese reflejo me hizo sentir incómodo. No puedo explicarlo bien. Era yo. Mi cara, mi chamarra, mi mochila en el regazo, pero había algo en la expresión, en la forma en que ese yo del otro lado del vidrio me miraba, como si estuviera evaluándome, como si fuera la primera vez que me veía. Aparté la mirada, me concentré en mi teléfono, revisé Instagram sin ver realmente nada. El tren se detuvo en Harajuku, subió más gente, el vagón se llenó un poco más. Seguimos. En Shinjuku tuve que bajar para cambiar de línea. La estación estaba más vacía de lo normal para ser jueves. Recuerdo haber caminado por esos pasillos interminables, siguiendo las señales amarillas hacia la línea Chuo. Mis pasos resonaban contra las paredes de azulejo blanco. En algún punto pasé frente a una tienda de conveniencia que estaba cerrando. El empleado me vio pasar con una expresión que no supe descifrar, como de pena o de advertencia. Llegué al andén de la Chuo justo cuando el tren entraba a la estación. Era el último de la noche. Si lo perdía, tendría que tomar un taxi carísimo o esperar hasta las 5 de la mañana. Me subí apurado. Otra vez el último vagón. Esta vez estaba casi vacío. Solo un hombre en el otro extremo, tan quieto que parecía parte del asiento. El tren arrancó. Pitido de puertas, aceleración, túnel, y entonces sucedió algo que me erizó la piel. El tren se detuvo, no en una estación, en medio del túnel. Las luces parpadearon una vez, dos, se estabilizaron. Podía escuchar el zumbido eléctrico del motor, pero el tren no se movía. Miré alrededor. El hombre del otro extremo no había reaccionado. Seguía en su posición, con la cabeza ligeramente inclinada. Tal vez dormido, tal vez muerto. Imposible saberlo. Esperé. 30 segundos. 1 minuto. No hubo anuncios. No hubo explicaciones. En México esto habría causado un caos. Gente preguntando, reclamando, asomándose entre vagones. Pero aquí, en este tren fantasma bajo Tokio, solo había silencio. Y entonces mi mirada se deslizó hacia la ventana, hacia mi reflejo. Él me estaba mirando directamente, no como uno mira su propio reflejo, con esa desconexión natural de saberte a ti mismo. No, me miraba como se mira a un extraño, con curiosidad, con atención. Sentí un escalofrío trepar por mi espalda. Intenté apartar la vista, pero no pude. Mi reflejo sonrió. Yo no estaba sonriendo. Parpadeé fuerte. Me tallé los ojos. Cuando volví a mirar, el reflejo estaba normal, cansado, igual que yo, con la misma expresión neutral. El tren dio una sacudida y retomó la marcha. Las luces de Nakano aparecieron a lo lejos. El corazón me latía tan fuerte que podía sentir el pulso en las sienes. Bajé del tren como autómata. Subí las escaleras. Salí a la calle. El aire frío de octubre me golpeó la cara y finalmente pude respirar. Me convencí de que había sido el cansancio, la falta de sueño, el estrés del trabajo, nada más. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía ese reflejo sonriéndome desde el otro lado del vidrio. Me levanté 3 veces a tomar agua. En una de esas evité mirarme en el espejo del baño. No sé por qué. Solo me dio miedo hacerlo. Al día siguiente, viernes, intenté salir más temprano de la oficina, pero mi jefe me pidió quedarme a terminar una presentación. Para cuando salí eran las 11:30. Perdí el metro que me habría llevado a casa antes de medianoche. Tuve que esperar el último tren. Otra vez. Esta vez fui más cuidadoso. Me subí a un vagón del medio. Había más gente. Me senté entre 2 asalariados que olían a cerveza y cansancio. Mantuve la vista en mi teléfono durante todo el viaje. No miré las ventanas. No miré los reflejos. Llegué a casa sin incidentes. Pero al día siguiente, sábado, sucedió algo que me hizo entender que esto no era producto de mi imaginación. Decidí explorar la ciudad. Fui a Asakusa, visité el templo Sensoji, caminé por Akihabara viendo todas las tiendas de electrónica. Me sentí como turista por primera vez en semanas. Comí ramen en un local minúsculo, donde el chef no hablaba una palabra de inglés. Compré un libro de arte japonés en una librería de Jimbocho. Me sentía bien, normal. Regresé en la tarde, alrededor de las 7. El metro estaba lleno de gente volviendo de sus actividades del fin de semana. Familias con niños, parejas jóvenes, grupos de amigos. Me relajé. En Shinjuku, mientras esperaba mi conexión, vi algo que me heló la sangre. Un pictograma. Estaba pegado en la pared del pasillo subterráneo.
entre un anuncio de una nueva película y un póster de una campaña de salud pública. Era simple, la silueta de una persona mirando hacia una ventana, y sobre la imagen, una X roja grande. Debajo, texto en japonés que no pude leer. Y más abajo, en caracteres más pequeños, algo en inglés. Do not look. No mires. Me acerqué. El pictograma estaba impreso en papel común, no era un cartel oficial del metro. Alguien lo había pegado ahí. Toqué el papel. Estaba fresco, reciente. Miré alrededor buscando más, pero era el único, o al menos el único que pude ver. Saqué mi teléfono y le tomé una foto. Luego seguí caminando hacia mi andén, pero algo pesado se había instalado en mi estómago. Esa noche busqué en internet información sobre reglas no escritas del metro de Tokio. Encontré de todo: no comer en el metro, no hablar por teléfono, dejar que la gente baje antes de subir, ceder el asiento a ancianos y embarazadas, pero nada sobre no mirar reflejos, nada sobre pictogramas extraños. Publiqué la foto en un foro de extranjeros en Japón. Pregunté si alguien sabía qué significaba. Las respuestas fueron variadas. Algunos dijeron que era propaganda de algún grupo raro, otros que probablemente una campaña de arte urbano. Una persona, un usuario con nombre japonés, escribió algo que me puso la piel de gallina. Si viste ese símbolo, ya es tarde. Solo mantén la mirada baja cuando viajes solo. Le mandé mensaje privado preguntando qué quería decir. Nunca respondió. Su cuenta fue eliminada al día siguiente. Y si te estás preguntando si debía haber regresado a México en ese momento, si debía haber hecho caso a las señales, la respuesta es sí, claro que sí, pero tenía un contrato, tenía renta pagada, y sobre todo, tenía esa arrogancia juvenil que te hace creer que las cosas malas les pasan a otros, no a ti, que puedes con cualquier cosa, que tienes el control. Qué equivocado estaba. El lunes la carga de trabajo fue brutal. Mi jefe había conseguido un cliente nuevo y necesitábamos tener un pitch listo para el miércoles. Eso significaba horas extra, mucho café, poco sueño. Salí de la oficina pasada la medianoche. Era martes ya, técnicamente. Las calles de Shibuya estaban casi vacías. La lluvia había vuelto, fina y constante, como una cortina gris que difuminaba las luces de neón. Bajé al metro con el estómago hecho un nudo. No había comido bien en todo el día. Tenía dolor de cabeza. Solo quería llegar a casa, darme una ducha y dormir. Pero cuando llegué al andén, algo se sentía diferente. No había nadie más. El andén estaba completamente vacío. Ni un alma. En Shibuya, a medianoche. Imposible. Pero ahí estaba yo, solo, bajo esas luces fluorescentes que zumbaban muy suavemente, esperando el último tren de la línea Yamanote. Miré el reloj digital en la pared. El tren llegaría en 3 minutos. Caminé de un lado a otro, solo para moverme, para generar algún ruido que llenara el silencio. Mis pasos resonaban con un eco extraño, como si el andén fuera más grande de lo que recordaba. El tren apareció. Emergió del túnel como una serpiente metálica, todas sus ventanas iluminadas. Se detuvo con una precisión perfecta. Las puertas se abrieron, pitido familiar. Subí. El vagón estaba vacío, completamente vacío. Ningún borracho perdido, ningún trabajador nocturno, ninguna persona durmiendo en los asientos, solo yo y las luces fluorescentes y el olor a limpiador industrial. Me senté cerca de las puertas, en el asiento de plástico naranja. La mochila la dejé a mi lado. Las puertas se cerraron. Pitido. El tren arrancó. Intenté concentrarme en mi teléfono, scrollear Instagram, ver videos tontos, cualquier cosa para no pensar, pero la señal era mala bajo tierra. Las publicaciones no cargaban. Me quedé mirando la pantalla con el círculo de carga girando sin parar. Fue entonces cuando escuché el anuncio, primero en japonés, con esa voz femenina pregrabada tan común en el metro, suave, educada, perfectamente modulada. No entendí las palabras. Luego en inglés, Next stop, Harajuku, Harajuku Station. Normal, todo normal. El tren comenzó a reducir la velocidad, pero luego, justo antes de entrar a la estación, hubo otro anuncio, solo en inglés esta vez, y con una voz ligeramente diferente, menos suave, más mecánica. Passenger in the last car, do not look at the windows. Pasajero en el último vagón, no mires las ventanas. Levanté la vista de golpe, miré alrededor, seguía solo. El tren se detuvo en Harajuku, las puertas se abrieron, nadie subió, nadie bajó. El andén estaba desierto, las puertas se cerraron, el tren arrancó de nuevo.
Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el ruido del motor. ¿Había imaginado el anuncio? ¿El cansancio me estaba jugando una mala pasada? Pero no, lo había escuchado claramente. Do not look at the windows. Mantuve la mirada fija en el piso, en mis zapatos deportivos sucios, en las marcas de desgaste del piso del vagón, en cualquier cosa menos las ventanas, pero la tentación era enorme, porque, ¿qué pasa cuando te dicen que no mires algo? Lo único que quieres es mirar. El tren avanzó. Debíamos estar llegando a Yoyogi, luego Shinjuku, pero algo estaba mal. Llevábamos demasiado tiempo en el túnel. El trayecto entre Harajuku y Yoyogi es corto, 2 minutos máximo, pero ya habían pasado 5, tal vez más. El tiempo se sentía distorsionado. Y entonces, el tren se detuvo de nuevo. No hubo anuncio, no hubo explicación, solo el zumbido eléctrico del motor, solo ese silencio denso que parecía tener peso físico. Conté hasta 30 en mi cabeza. El tren no se movía, y yo, como un idiota, levanté la vista hacia la ventana. Mi reflejo me estaba esperando, pero esta vez no había duda. No era mi imaginación, no era el cansancio. Mi reflejo se movía diferente. Yo estaba sentado con las manos sobre las rodillas. Él tenía una mano levantada, con la palma contra el vidrio, como si estuviera intentando empujar. Su boca se movía. Estaba hablando o gritando. No podía escucharlo, pero veía sus labios formando palabras. Sus ojos eran diferentes, más oscuros, o tal vez más vacíos. Me levanté de golpe. Di un paso atrás. Tropecé con mi propia mochila y casi caigo. Mi reflejo también se levantó, pero un segundo después, desincronizado, como si estuviera imitándome con un retraso de lag, como en una videollamada con mala conexión. Aparté la vista, cerré los ojos con fuerza, respiré hondo 3 veces. Cuando los abrí, mantuve la vista en el piso. El tren dio una sacudida y retomó la marcha. Las luces de una estación aparecieron. Yoyogi. Finalmente, las puertas se abrieron. Consideré bajarme, tomar un taxi, irme de ahí, pero algo me detuvo. No puedo explicarlo bien. Era como si una parte de mí supiera que bajarme no cambiaría nada, que esto, lo que fuera que estaba pasando, iba a seguirme de todas formas. Las puertas se cerraron. El tren continuó hacia Shinjuku. Esta vez hubo un anuncio nuevo, primero en japonés, luego en inglés, pero la voz era diferente otra vez. No era la voz femenina grabada, era una voz masculina, y decía mi nombre, Diego. Next stop Shinjuku, Diego, transfer available. Mi nombre completo, Diego. ¿Cómo? La tarjeta Suica. Mi tarjeta está registrada con mi nombre, pero aún así, los anuncios automáticos no hacen eso, no personalizan, no pueden. Empecé a hiperventilar. El vagón se estrechó, o eso me pareció. Las paredes se sentían más cercanas, el aire más denso. Shinjuku llegó como una salvación. Me bajé del tren antes de que las puertas terminaran de abrirse. Corrí hacia las escaleras. Necesitaba salir, necesitaba aire, pero me detuve, porque en la pared, justo al lado de las escaleras, había otro pictograma. El mismo, la silueta, la ventana, la X roja, Do not look, y debajo, escrito a mano con marcador negro. Ya miraste, ahora te ve a ti. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Seguir corriendo? ¿Llamar a alguien? ¿Buscar ayuda? Porque yo me quedé paralizado frente a ese cartel, leyendo esas palabras una y otra vez, hasta que otro tren entró a la estación, y el flujo de gente me obligó a moverme. Si encuentras útil esta historia, si te está atrapando tanto como me atrapó a mí aquella noche, dale me gusta. Deja un comentario contándome si alguna vez has sentido que una ciudad te está observando, si has roto alguna regla sin saber, si has visto algo que no deberías. Suscríbete porque cada semana exploramos lugares donde las normas de la realidad se doblan un poco, donde el mundo cotidiano esconde grietas por las que puede colarse algo que no debería existir. Y si estás viajando solo ahora mismo, si estás en un transporte público leyendo esto, te pido un favor. No mires tu reflejo hasta llegar a casa. Tomé la línea Chuo hacia Nakano como zombie. Esta vez había gente en el vagón. No muchos, pero suficientes para que me sintiera menos expuesto. Me senté entre un estudiante con audífonos y una mujer con bolsas del supermercado. No miré las ventanas. Mantuve la cabeza baja todo el camino. Llegué a mi departamento pasadas las 2 de la mañana. No encendí las luces de inmediato. Me quedé en la entrada, con la espalda contra la puerta, respirando.
El departamento estaba silencioso. Podía escuchar el refrigerador zumbando en la cocina, el tráfico lejano en la calle, todo normal. Finalmente encendí la luz. Todo estaba donde lo había dejado. Laptop sobre la mesa, platos sin lavar en el fregadero, futón en el piso de la habitación pequeña. Me quité los zapatos, me serví agua, bebí todo el vaso de un trago. Necesitaba ducharme, lavarme toda esa sensación de encima. Entré al baño, y ahí, frente al espejo, me detuve, porque la última vez que había estado frente a ese espejo, 2 días atrás, había evitado mirarme, y ahora tenía que decidir, enfrentar esto o seguir huyendo. Levanté la vista lentamente. Mi reflejo me devolvió la mirada. Parecía normal, cansado, ojeras profundas, cabello revuelto, barba de 3 días, pero normal, igual que yo. Hice una prueba. Levanté la mano derecha. Mi reflejo levantó la izquierda. Correcto. Así funcionan los espejos. Sonreí. Él sonrió. Sincronía perfecta. Me convencí de que lo del tren había sido una alucinación. Estrés extremo. Falta de sueño. Mala alimentación. Mi cerebro creando problemas donde no los había. Me duché. Me lavé los dientes. Me fui a dormir. Esa noche soñé con túneles. Túneles interminables llenos de trenes que nunca se detenían. Y en cada ventana de cada tren, mi reflejo me observaba pasar. Los siguientes días los pasé en un estado de alerta constante. En la oficina me costaba concentrarme. Revisaba mi teléfono cada 5 minutos buscando información sobre el metro de Tokio, leyendo foros, viendo videos, buscando cualquier mención a reflejos extraños o anuncios personalizados. Encontré algunas historias, leyendas urbanas, creepypastas en inglés mal escrito, pero nada concreto, nada que me ayudara a entender qué me estaba pasando. Evité quedarme tarde en la oficina. Salía a las 6 en punto, sin importar cuánto trabajo quedara pendiente. Mi jefe no estaba contento, pero no me importó. Llegaba a casa antes de las 7, luz del día todavía, metro lleno de gente normal haciendo cosas normales. Pero el viernes mi jefe me llamó a su oficina. Diego, necesitamos hablar sobre tu rendimiento. Me explicó que el cliente estaba insatisfecho, que las entregas no tenían la calidad esperada, que si esto seguía así, terminarían mi contrato antes de tiempo. Me dio un ultimátum. El lunes debía presentar una propuesta completa para la nueva campaña, y tenía que ser perfecta, lo que significaba trabajar el fin de semana, quedarme hasta tarde, tomar el último metro. Intenté negociar, dije que podía trabajar desde casa, pero el archivo que necesitaba estaba en la computadora de la oficina. No había manera de accederlo remotamente por políticas de seguridad de la empresa. Tenía que ir. El sábado trabajé hasta las 10 de la noche. Cuando salí, Shibuya estaba vivo con el fin de semana. Grupos de jóvenes riendo, parejas caminando de la mano, el cruce peatonal iluminado con 1000 colores. Me sentí seguro ahí, rodeado de gente. El metro estaba lleno. Me subí a un vagón del medio. Todo bien. El domingo fue diferente. Llegué a la oficina a las 2 de la tarde. El edificio estaba casi vacío. Solo seguridad en la planta baja y yo en el 6º piso. Trabajé concentrado. Renders, textos, ajustes de color. Cuando levanté la vista del monitor, las ventanas mostraban la noche de Tokio brillando afuera. Miré la hora, 11:47 de la tarde. Mierda. Guardé todo rápido. Apagué la computadora. Bajé corriendo las escaleras porque el elevador era demasiado lento. El guardia de seguridad me miró con esa expresión de nuevo, esa mezcla de pena y advertencia. Dijo algo en japonés. No entendí. Salí a la calle. Corrí hacia la estación. Las tiendas estaban cerrando. Las luces de Shibuya parecían más opacas, como si la ciudad misma estuviera cansada. Bajé las escaleras del metro de 2 en 2. Pasé mi suica. El torniquete se abrió pero emitió un sonido diferente. No el pitido normal, algo más grave, más largo. Ignoré la señal. Corrí hacia el andén. El reloj digital marcaba 11:54. El último tren saldría en 3 minutos. El andén estaba vacío de nuevo. Sentí el pánico trepar por mi garganta. No, no otra vez. Consideré salir, tomar un taxi, gastar lo que fuera necesario. Pero entonces escuché el sonido del tren acercándose, y una parte estúpida de mí pensó, está lleno de gente, seguro está lleno de gente volviendo a casa del fin de semana, todo va a estar bien. El tren emergió del túnel, se detuvo, las puertas se abrieron, vacío, cada vagón completamente vacío. Las puertas empezaron a cerrarse. Tuve 3 segundos para decidir,
y los usé para subir. No sé por qué. Juro que no lo sé. Tal vez porque huir no había servido de nada. Tal vez porque necesitaba respuestas. O tal vez porque algo en mí ya había aceptado que esto tenía que pasar, que había una regla y yo la había roto, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Me senté en el vagón del medio esta vez, no el último, el del medio, como si eso fuera a cambiar algo. Las puertas se cerraron, pitido. El tren arrancó. Mantuve la vista en el piso, en mis manos, en la publicidad sobre los asientos que promocionaba un parque de diversiones, en cualquier lado menos en las ventanas. El tren avanzó. Harajuku llegó y pasó. Yoyogi igual. Shinjuku se acercaba. Y entonces todos los anuncios del vagón se apagaron. Las pantallas digitales que mostraban publicidad y mapas se pusieron negras. Un segundo después se encendieron de nuevo. Pero no mostraban publicidad. Mostraban texto. En inglés, Diego. You looked. Diego. Miraste. Mi nombre. En todas las pantallas. El mismo mensaje. Diego. You looked. Now you belong to the reflection. Diego. Miraste. Ahora perteneces al reflejo. Me levanté. Retrocedí hasta chocar contra las puertas del otro lado del vagón. Las pantallas cambiaron. Ahora mostraban una imagen. Una silueta oscura. Y lentamente, píxel por píxel, la silueta tomó forma. Era yo, o mi reflejo, la versión de mí que había visto en la ventana, mirándome desde todas las pantallas, con esa expresión que no era del todo humana, con esos ojos vacíos. El tren se detuvo, pero no en una estación, en el túnel. Otra vez, las luces del vagón parpadearon, se apagaron, oscuridad total. Podía escuchar mi respiración, mi corazón, el zumbido eléctrico del tren detenido, y entonces en la oscuridad escuché algo más. Pasos, pasos acercándose desde el otro extremo del vagón, pero yo estaba solo, estaba completamente solo. Las luces volvieron, y en el reflejo de la ventana frente a mí vi a alguien parado justo detrás de mí. Mi reflejo, pero él estaba afuera del vidrio y yo adentro. O tal vez era al revés. Ya no sabía. Me di la vuelta. No había nadie, solo el vagón vacío. Me giré hacia la ventana de nuevo. Ahí seguía, de pie, mirándome, y lentamente levantó una mano y la presionó contra el vidrio desde su lado, desde adentro, porque él estaba dentro del vagón y yo estaba en el reflejo. ¿Alguna vez has sentido que la realidad se dobla? ¿Que las leyes básicas de cómo funciona el mundo dejan de aplicar? Porque en ese momento entendí que ya no estaba en el lugar correcto, que había cruzado alguna línea invisible y ahora estaba del lado equivocado de la existencia. Intenté gritar, pero no salió sonido. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El reflejo sonrió, se alejó del vidrio, caminó hacia las puertas. El tren dio una sacudida y retomó la marcha. Las luces de Shinjuku aparecieron. El tren se detuvo en el andén. Las puertas se abrieron. Mi reflejo bajó del tren. Lo vi caminar hacia las escaleras. Yo seguía atrapado contra la ventana, mirando desde el otro lado. Las puertas se cerraron. El tren arrancó de nuevo. Y ahí fue cuando todo se volvió realmente extraño. Porque el tren no fue a la siguiente estación. Fue hacia atrás. Yoyogi, Harajuku, Shibuya, como si estuviera deshaciendo el viaje. Y en cada estación, cuando las puertas se abrían, podía ver cosas, versiones de mí en los andenes, algunos esperando, otros caminando, algunos simplemente parados, mirando al tren pasar. Todas mis decisiones, todos los viajes que había hecho, todas las veces que había pasado por esas estaciones, ahí estaban, existiendo simultáneamente. El tren siguió hacia atrás, pasó Shibuya, entró en túneles que no reconocí, estaciones que no existían en ningún mapa, andenes vacíos con luces parpadeantes, nombres en idiomas que no eran japonés ni inglés, ni nada que pudiera identificar, y en cada estación había más de ellos, más reflejos, no solo míos, de otra gente, personas atrapadas en el mismo limbo. Algunos golpeaban las ventanas desde afuera, otros simplemente miraban pasar el tren con expresiones resignadas. No sé cuánto tiempo estuve en ese tren. Podría haber sido 1 hora, podría haber sido toda la noche. El tiempo no se sentía lineal, se estiraba y contraía como algo elástico. En algún punto me senté en el piso del vagón, cerré los ojos, acepté que esto era mi realidad ahora, que había roto una regla y el precio era quedar atrapado en el espacio entre el mundo real y su reflejo.
Pero entonces el tren se detuvo de nuevo. Abrí los ojos. Estaba de vuelta en Nakano, mi estación. El andén se veía normal, luces fluorescentes, máquinas expendedoras, cartel con el mapa del metro. Las puertas se abrieron. Dudé. ¿Era una trampa? ¿Otro truco? Pero algo me hizo levantarme. Algo me empujó hacia la salida. Bajé del tren. Pisé el andén. Las puertas se cerraron detrás de mí. El tren partió. Me quedé ahí parado, esperando que algo pasara, que el andén se transformara, que aparecieran más versiones de mí. Pero nada, todo permanecía normal. Caminé hacia las escaleras, subí lentamente, pasé el torniquete, salí a la calle. Nakano de madrugada, silenciosa pero real. Podía oler el aire frío, escuchar el tráfico distante, sentir el viento. Caminé las 2 cuadras hasta mi edificio, subí las escaleras, abrí la puerta de mi departamento. Todo estaba igual, laptop, platos, futón. Me quité los zapatos, me serví agua, me senté en el piso de la sala. Había vuelto, o eso creí. Los días siguientes fueron confusos. Presenté la propuesta el lunes. Mi jefe quedó satisfecho. El cliente aprobó todo. Mi contrato se extendió 2 semanas más, pero yo ya había decidido que me iría, que terminaría lo que debía terminar y regresaría a México lo antes posible. Porque algo había cambiado. Pequeñas cosas al principio. Mi tarjeta Suica a veces no registraba los viajes. Pasaba el torniquete y la pantalla quedaba en blanco. El guardia me dejaba pasar de todas formas, pero lo veía confundido, como si la máquina no reconociera que yo existía. Los anuncios del metro nunca más dijeron mi nombre. De hecho, cuando subía al tren, sentía que la gente me miraba de forma extraña, como si no estuviera del todo ahí, como si fuera translúcido. Una noche, una semana antes de mi vuelo de regreso, una mujer se sentó en el asiento donde yo estaba sentado. Literalmente atravesó mi espacio. Tuve que levantarme y moverme. Ella no se dio cuenta. No había reaccionado a mi presencia en absoluto. Y los reflejos nunca volvieron a sincronizar perfectamente. En el espejo del baño hay un retraso de medio segundo. Levanto la mano y mi reflejo la levanta un instante después. Sonrío y él sonríe tarde. Es sutil, nadie más lo nota, pero yo sí, siempre. En las ventanas del metro, en las vitrinas de las tiendas, en cualquier superficie reflejante, puedo ver la desincronización. Y a veces, cuando no estoy prestando atención, cuando bajo la guardia, mi reflejo hace cosas que yo no estoy haciendo. Gira la cabeza cuando yo miro al frente. Mueve los labios cuando yo no hablo, como si estuviera viviendo su propia vida paralela. Volví a México hace 2 meses. Terminé mi contrato, hice las maletas, tomé el último tren de Nakano a Narita, esta vez de día, rodeado de turistas y locales. Nada extraño pasó. El avión despegó puntual, 14 horas de vuelo. Aterrizamos en la Ciudad de México. Estoy de vuelta en mi departamento, en mi ciudad, rodeado de lo familiar, pero la desincronización sigue ahí, y cada día es un poco peor. Ya no es solo medio segundo, a veces es un segundo completo, a veces 2. Ayer, mientras me cepillaba los dientes, mi reflejo dejó de moverse por completo. Se quedó congelado, mirándome, durante 5 segundos enteros. Luego parpadeó y volvió a imitarme, pero con esa expresión que no es del todo mía. Y lo peor es que estoy empezando a sentir que él es más real que yo, que el que está en el reflejo es el Diego verdadero, el que bajó del tren aquella noche en Shinjuku, el que tiene tarjeta Suica que funciona, el que las personas pueden ver sin problemas, el que existe correctamente en el mundo. Y yo soy solo el reflejo que se quedó atrapado del lado equivocado. El eco, la copia imperfecta que fue liberada por error y ahora deambula por un mundo que no le corresponde. Anoche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la ciudad, coches, sirenas, ladridos lejanos, y por un momento juró escuchar el pitido de las puertas de un tren cerrándose, ese sonido que conocí tan bien en Tokio, agudo y breve, como una advertencia, como un recordatorio. Me levanté, fui al baño, encendí la luz, me miré en el espejo, mi reflejo me sonrió, yo no estaba sonriendo, y entonces entendí que nunca salí realmente de ese tren, que sigo ahí, en algún nivel de realidad que no alcanzo a comprender, que Nakano y México y todo lo demás son solo estaciones en un viaje que nunca termina, estaciones donde bajo pensando que llegué a casa, pero las puertas siempre vuelven a cerrarse y el tren sigue su ruta.
porque esa es la verdadera regla que nadie te dice. Una vez que miras, una vez que reconoces al reflejo como algo separado de ti, creas una grieta, y esa grieta nunca se cierra del todo, se expande, lentamente, día tras día, hasta que ya no sabes cuál lado del espejo es real. Si vas a viajar a Tokio, si planeas quedarte hasta tarde y tomar el último metro, ten mucho cuidado. Y si ves un pictograma pegado en la pared, uno que muestre una silueta y una ventana, y una X roja grande, no lo ignores. No hagas lo que yo hice. No mires tu reflejo cuando el tren se detenga en el túnel. Porque si lo haces, si rompes esa regla no escrita que todos los locales conocen pero nadie explica, tu reflejo comenzará a vivir su propia vida, y poco a poco, sin que te des cuenta, intercambiarán lugares. Y cuando finalmente entiendas lo que pasó, será demasiado tarde. Estarás del lado equivocado, y él, tu reflejo, estará viviendo tu vida mejor de lo que tú jamás pudiste. Anoche recibí un email de mi jefe en Tokio. Decía que el reflejo Diego, el que se quedó allá, el que bajó del tren en Shinjuku, había sido promovido, que su trabajo era excepcional, que estaban considerando ofrecerle un puesto permanente. Adjuntó una foto del equipo celebrando. En el centro, sonriendo perfectamente para la cámara, estaba yo, pero no era yo, era él, y se veía más feliz, más real, más vivo de lo que yo me he sentido en meses. Cerré la laptop, me serví un vaso de agua. Lo bebí despacio, mirando por la ventana de mi departamento. La ciudad se extendía bajo las luces nocturnas. Miles de ventanas iluminadas, miles de reflejos. ¿Cuántos de ellos son reales? ¿Cuántos son como yo? No lo sé. Solo sé que cada noche, antes de dormir, evito mirar cualquier superficie reflejante. Apago las luces y me meto a la cama en la oscuridad, porque si no veo mi reflejo, puedo pretender por unas horas que todavía soy real, que todavía pertenezco a este lado, pero los espejos siguen ahí, esperando, y mi reflejo también, observándome, esperando el momento en que baje la guardia por completo, porque la regla no escrita del metro de Tokio no termina cuando bajas del tren, es solo el principio, y ahora es parte de ti, para siempre. Así que, si alguna vez viajas solo en transporte público, en cualquier ciudad del mundo, y sientes que algo no está bien, si los anuncios dicen cosas extrañas, si tu tarjeta no funciona correctamente, si la gente parece no verte, si tu reflejo se mueve diferente, no es tu imaginación, es que miraste, y ahora te ven a ti. Antes de que me despida, quiero pedirte algo. Si esta historia te atrapó, si sentiste aunque sea por un momento ese escalofrío de pensar, y si es real, dale me gusta. Suscríbete al canal porque cada semana exploramos una ciudad diferente y las reglas ocultas que la rigen. Deja un comentario contándome. ¿Romperías la regla? ¿Mirarías, aunque te dijeran que no lo hagas? ¿Qué ciudad del mundo quieres que investigue después? ¿París? ¿Praga? ¿Estambul? ¿Sydney? Escribe en los comentarios y tu sugerencia podría ser el próximo episodio. Y si estás viajando ahora mismo, si estás en un metro o un autobús o un tren leyendo esto, hazme un favor. No mires tu reflejo en la ventana cuando se detenga. No lo hagas. Te lo suplico, porque yo lo hice. Y ahora vivo sabiendo que mi vida la está viviendo otro. Alguien que me mira desde los espejos. Alguien que sonríe cuando yo no sonrío. Alguien que es más yo de lo que yo jamás seré. Buenas noches, o buenos días, donde sea que estés. Y recuerda, las ciudades tienen memoria, y si rompes sus reglas, nunca te olvidan.